Bien, entonces la idea es hoy revisar lo que corresponde a diseño de compensadores en el dominio de frecuencia. Pues en el dominio de frecuencia los controladores en la literatura se les denomina compensadores. La idea es revisar pues inicialmente una introducción que se requiere previo al diseño, ¿no? Repasar algunos elementos que ya revisamos con respecto a, bueno, la obtención de la función de transferencia. Entonces vamos a ver dos formas de obtener la función de transferencia que muy posiblemente ustedes ya revisaron en modelado. Y bueno, pues entonces ya nos vamos a enfocar hacia, bueno, cuáles son las especificaciones que se plantean para el diseño de compensadores en la frecuencia y la caracterización o descripción de lo que hace básicamente tres compensadores, ¿no? Entonces, inicialmente, cómo es el comportamiento de un compensador en adelanto de fase, un compensador en atraso de fase y un compensador en adelanto o atraso de fase, y estableciendo pues sus características en frecuencia, ¿no? Y en qué casos se pueden llegar a utilizar para, digamos, una vez explique su comportamiento, pues diseñar los compensadores, ¿no? Entonces vamos a revisar el procedimiento de diseño, ¿sí? Son unos pasos pues ya previamente establecidos. La idea es simularlos, evaluar su desempeño, o sea, que cumplan sus especificaciones. Y pues una vez se evalúa el desempeño, implementarlos, bien sea en forma analógica o en forma digital. ¿Okay? Entonces, haciendo una contextualización, ¿qué es el problema de control? Pues el problema de control es buscar la implementación, bueno, diseño e implementación de un sistema, que en nuestro caso es un sistema electrónico, ¿cierto? Que se va a conectar en cascada, ¿sí? Con la planta y va a ir realimentado, porque recuerden que vamos a trabajar con sistemas realimentados, de tal manera que garantice un comportamiento deseado, ¿sí? Ese es el problema de control, ¿no? Entonces, obviamente ese comportamiento deseado, ¿cuál sería el comportamiento deseado? Pues el comportamiento deseado depende de las especificaciones que se planteen en el diseño, ¿no? Entonces, si es un sistema de control de regulación, entonces el comportamiento deseado muy posiblemente es que siga una referencia en forma constante, ¿no? Si es un sistema de seguimiento, entonces que siga una referencia variable en el tiempo, ¿sí? Y digamos que todo eso se reduce a que la salida del sistema sea lo más parecida a la señal de referencia, ¿cierto? Es decir, que la diferencia entre la referencia y la señal de realimentación que mide la variable que deseamos controlar, o sea, la señal del error, sea lo más cercano a cero, ¿no? Entonces, digamos que eso garantizaría comportamientos deseados, ¿no? Que el error en estado estacionario sea lo más cercano a cero, ¿no? Y bueno, y ese comportamiento deseado, pues obviamente también se establece, se define basado en los requerimientos que pues, se plantean en el desarrollo del sistema de control, ¿no? Que esas especificaciones las puede dar uno como diseñador o también se pueden definir basadas en consideraciones de un experto, de un sistema, ¿no? Entonces, un sistema le pueden decir, si queremos que el sistema tenga este tiempo de establecimiento, queremos que el sistema tenga este ancho de banda, queremos que el sistema responda lo más rápido posible en tiempos cercanos al orden de los segundos, de los milisegundos. Bueno, la idea es que toda esa información que muy posiblemente a uno le dan los expertos de algún tipo de sistema, pues lo traduzca a especificaciones de diseño de controladores en términos de estabilidad, lo que ya vimos, en términos de estabilidad, en términos de respuesta transitoria o en términos de error en estado estacionario, que son los tres elementos de análisis de los sistemas de control, ¿no? Y obviamente, pues, como lo vimos al comienzo del curso, pues, digamos que un sistema de control adicionalmente, pues, no solamente debe garantizar una estabilidad a la salida frente al estímulo de entrada, sino que un sistema de control adicionalmente, por eso es realimentado, ¿cierto? Como lo vimos, debe garantizar que si se presentan variables que no se pueden inferir, ¿cierto? Son variables que son esporádicas o aleatorias,
las denominadas incertidumbres, que si se presenten esas variables aleatorias que puedan afectar el comportamiento del sistema, que el sistema vuelva y siga siendo estable, o sea, siga manteniendo el comportamiento deseado. Entonces, un sistema de control no solamente debe ser estable ante el estímulo de entrada, o sea, ante la referencia, sino que también tiene que ser estable ante las perturbaciones externas que no sabemos en qué momento se van a presentar y que no sabemos con qué magnitud se van a presentar, ¿no? Entonces, por eso es que los sistemas de control reglamentado son los utilizados para estas situaciones, porque ellos en forma automática, ¿sí?, sin la intervención del ser humano, gracias a la instrumentación, gracias a los sensores, a los actuadores, al sistema electrónico de control, garantizan o rechazan esas perturbaciones, ¿no? Inicialmente los sistemas de control, como les comentaba, pues tenían un enfoque industrial, ¿sí? En la industria fue donde, digamos, se implementaron los primeros sistemas de control, pero ha migrado a otros campos, ¿no? En la biomédica, en cualquier campo de la ingeniería, ¿sí? En la ingeniería mecánica, en la ingeniería aeronáutica, ¿sí? En el campo del transporte, ¿sí? Los sistemas de vuelo, de navegación terrestre, de navegación marítima, bueno, espacial, en la industria del entretenimiento, en la industria doméstica, bueno, en cualquier campo de la vida diaria, digamos que los sistemas de control, gracias a la electrónica, pues ya se han implementado, ¿no? Pero inicialmente en el campo industrial, pues digamos que los sistemas de control pues deben cumplir 4 características específicamente, ¿no? Primero, pues seguridad, o sea, los sistemas de control, gracias a la instrumentación, bueno, también los sistemas de telecomunicaciones, de seguimiento, monitoreo, pues garantizan seguridad en los procesos y también seguridad para los seres humanos, ¿no? Rentabilidad, pues garantiza que los sistemas de control en un proceso industrial garantiza que se desperdicien menos insumos, ¿no?, en la producción final de los productos. Y eso pues es equivalente a garantizar productividad, ¿no?, eficiencia en la producción. Y de igual manera la calidad, ¿no?, que, bueno, gracias a los sistemas de control, la instrumentación, se garantizan que los productos cumplan estándares preestablecidos, ¿sí?, que las tolerancias digamos, de variabilidad que tengan los productos a la salida, ¿sí?, sean mínimas y que cumplan estándares de estabilidad. Bueno, y otro aspecto que también comentamos en un comienzo, que es la parte del cuidado del medio ambiente, ¿no? Digamos que los sistemas de control pues están metidos también o incluidos en esta nueva onda del medio ambiente, entonces también deben garantizar también condiciones ambientales adecuadas, ¿no? Entonces, cuando se van a diseñar los controladores, ¿qué se debe analizar? Pues lo que ya hemos revisado como tal, ¿no? Las especificaciones de diseño. ¿Y las especificaciones de diseño qué son? Están basados en los elementos que uno analiza en un sistema de control. Entonces, la estabilidad, ¿sí? O sea, uno tiene que garantizar que los sistemas sean estables al ser realimentados. Características dinámicas deseadas, entonces ya vamos a ver que en la frecuencia hay unas características o especificaciones dinámicas, en el tiempo hay otras especificaciones dinámicas. Obviamente van a estar interrelacionadas porque hay una relación inversamente proporcional entre tiempo y frecuencia, ¿no? Digamos que el inverso de la frecuencia es el tiempo, ¿no? O el inverso del tiempo es la frecuencia. Entonces, digamos que se cambia, por así decirlo, la notación, ¿no? Si hablamos en la frecuencia, pues hay una especificación en la frecuencia, pero implícitamente significa que tiene unas consideraciones desde el punto de vista del dominio del tiempo, porque hay una relación entre tiempo y frecuencia, ¿no? El error en estado estacionario, que ya pues en la última clase revisamos, análisis de error en estado estacionario, entonces que las especificaciones van a plantear, bueno, queremos que el error sea 0 o que el error sea finito, ¿no? Muy pequeñito, ¿no? Obviamente, si el error es infinito, pues no es algo considerado entre una especificación de diseño. O el error que sea 0 o el error que sea finito, ¿no? Dependiendo de quién, pues del tipo de sistema que se desea controlar, ¿no? Bien.
Entonces, en forma general, ¿cuál es el procedimiento de diseño de un sistema de control? Entonces, primero, pues hay que conocer el sistema, ¿no? Tratar de entender cómo funciona, ¿sí? Si uno no conoce el sistema o el proceso a controlar, pues consultar con un experto que le describa que le describa a quien va a diseñar el controlador, pues por qué se caracteriza, qué se busca controlar, ¿sí? Qué variables intervienen en el proceso, ¿cierto? Entonces ahí uno identifica las variables del proceso. Puede ser que el sistema esté instrumentado. Si no está instrumentado, entonces muy posiblemente hay que instrumentarlo, ¿cierto? Lo que digamos que se está haciendo, por ejemplo, en cada uno de los proyectos, ¿sí? Si se definen cuáles son las variables de estímulo al sistema y las variables de salida del sistema que se van a controlar o que se van a medir, pues hay que garantizar mediante drivers y actuadores la entrega de la energía apropiada al sistema en sus rangos de operación, y lo mismo sistemas de sensórica que permitan medir, visualizar y hacer seguimiento a la variable que se desea controlar, ¿no? Entonces ahí está incluida la instrumentación electrónica. Y a partir de la instrumentación electrónica del proceso, ¿sí? Pues poder obtener el modelo del proceso, o sea, su función de transferencia, ¿no? Obviamente también cuando uno se enfrenta a un sistema de control puede suceder que el sistema, los sensores o los actuadores están mal dimensionados, ¿no? Entonces, muy posiblemente se puede sugerir, en dado caso, hacer un cambio tecnológico, una gran reconversión tecnológica, porque muy posiblemente los sensores o los actuadores no tienen las características estáticas o dinámicas apropiadas para el proceso, ¿no? ¿Sí? No tienen resolución, tienen errores de medición, no son lineales, ¿sí? Entonces, todas las características que ustedes vieron en instrumentación para selección de sensores o actuadores, pues aquí se consideran. Entonces, si el sistema está bien instrumentado, ¿sí? Entonces se puede identificar el modelo del sistema, el proceso, ¿no? En modelado, ustedes revisaron técnicas de análisis y de obtención de modelos teóricos de los sistemas, y también está otro campo de obtención de modelos que se llama la identificación, que es la forma de obtener experimentalmente, in situ, el modelo o la función de transferencia del proceso, ¿no? Y una vez se obtiene el modelo del sistema, en este caso sería el modelo del sistema a lazo abierto, ¿sí? sin ser realimentado, entonces se hace el análisis, ¿no? Entonces lo que ya vimos, a ver, el sistema, ¿será que a lazo abierto es estable? ¿Será cómo es su error en estado estacionario? ¿Cómo es su respuesta transitoria en el tiempo o en la frecuencia, ¿no? Y a partir de su comportamiento sin control, ¿sí? A lazo cerrado o sin controlar, a lazo abierto, perdón, o sin controlar, entonces se definen las especificaciones o restricciones de diseño, ¿sí? Entonces, si hay un experto que ilustre o que recomiende, ¿sí? Entonces él puede decir, se necesita que el sistema funcione de tal manera, ¿sí? Entonces, a partir de esa descripción que da el experto de la necesidad de cómo se debe comportar el sistema, entonces se definen las especificaciones. Obviamente hay que ser muy realistas, ¿sí? Muy realistas en el diseño en la definición de especificaciones, ¿no? Digamos que cuando se van a diseñar los controladores, a veces los controladores no son ideales, ¿sí? Entonces pueden haber varias especificaciones, 5 especificaciones o restricciones del diseño. Lo que hay que valorar o establecer es cuáles son las más importantes, ¿sí? Entonces, digamos que ojalá un controlador garantice el cumplimiento de todas las especificaciones, pero a veces no va a ser así, ¿sí? A veces no es posible, pero entonces la idea es que ojalá se garantice, se guarde un compromiso en el cumplimiento de todas las especificaciones, ¿sí? O sea, que el sistema de control o el controlador que se diseñe, pues garantice las más importantes, ¿sí? Entonces, a partir de las especificaciones se sigue un procedimiento sistemático, ¿sí? La idea es que hoy revisemos pues, la introducción al procedimiento de diseño de sistemas de control frecuenciales o compensadores en frecuencia. Se diseña el controlador, tenemos la posibilidad de simularlo, ¿sí? Entonces, al simularlo, pues verificamos que se cumplan las especificaciones o que se guarde un compromiso en las especificaciones,
Y una vez se verifican las especificaciones, entonces, y se ajusta o se mejora el diseño, por así decirlo, entonces ya se implementa, ¿no? Ya si se va a trabajar en forma analógica, entonces se implementa el circuito de control analógico, ¿sí? Y se incrusta en el sistema a lazo cerrado con la planta a controlar, o en este caso, si quieren discreto, pues también discreto, ¿no? Bueno, entonces hablando de lo de que es el modelado o la obtención del modelo del sistema, partimos del hecho de que el sistema ya está instrumentado, ¿no? Entonces, si el sistema ya está instrumentado, pues quiere decir que ya tenemos los actuadores y los sensores, todo el sistema de instrumentación para garantizar la operación del sistema, ¿no? Entonces aquí, pues simplemente el modelado del sistema puede ser en forma teórica, ¿no? Entonces aquí tenemos un reactor químico, ¿cierto? En donde ingresa un flujo entra a ese reactor, ¿cierto? Que muy posiblemente tiene algún tipo de, alguna temperatura, por así decirlo, ¿sí? Específica, y esa cantidad de flujo pues de alguna manera se mezcla dentro del reactor, ¿sí? Puede ser que se someta a algún tipo de temperatura, bueno, y a la salida de ese reactor pues obviamente se tiene un flujo de un producto de salida, ¿no? Pues aquí estaría la entrada y aquí estaría la salida. Entonces, pues en el proceso, pues desde el punto de vista matemático, el modelado del sistema consiste en obtener las relaciones matemáticas que definen el comportamiento del sistema. ¿Basados en qué? En leyes de balance masa-energía, ¿no? Entonces, pues ustedes en modelado han revisado pues cómo se obtienen los modelos de los sistemas de tipo térmico, de tipo hidráulico, de tipo, bueno, eléctrico, mecánico, ¿sí? Basados en leyes de balance de masa-energía, ¿no? En el caso de los sistemas eléctricos, pues las leyes de balance de masa-energía que se utilizan pues son las leyes de Kirchhoff. En sistemas mecánicos, leyes de Newton. En sistemas térmicos, pues ya es balance de energía, ¿no? En sistemas químicos también de balance de energía o balance de masa. Entonces, basados en esas ecuaciones, de esas relaciones se obtienen las famosas ecuaciones diferenciales, ¿no? Y esas ecuaciones diferenciales, pues, definen el comportamiento del sistema. Lo que pasa con el modelado de sistema es que muchas variables o parámetros que tiene el sistema, de alguna manera no se pueden medir, ¿sí? O digamos que si se tiene una hoja técnica de datos, a veces los fabricantes de los tanques, de los motores, de las plantas, pues no ofrecen información de los parámetros, ¿no? Entonces, si no se conocen los parámetros del sistema, o los valores específicos se aproximan o se asumen, ¿no? Entonces, pues si nosotros tuviéramos la posibilidad de tener los valores exactos de los parámetros que definen el comportamiento del sistema, ¿sí? Por ejemplo, algún valor, concentración o un valor de estas constantes, ¿sí? Bueno, el volumen, el flujo, bueno, si uno conociera los valores nominales de ese sistema, ¿sí? Los parámetros que lo definen, pues muy posiblemente las funciones de las ecuaciones diferenciales que relacionan el comportamiento del sistema, pues van a ser muy aproximadas, ¿no? Pero infortunadamente, pues eso a veces no sucede, ¿no? No se tienen los parámetros, ¿cierto? Entonces hay unas pequeñas tolerancias de variación entre el modelo obtenido teóricamente y el real, ¿no? Y a partir de esas ecuaciones diferenciales, pues entonces uno aplica las transformaciones tiempo-frecuencia, puede ser Laplace para el caso continuo, puede ser Z para el caso discreto, ¿sí? Teoría de muestreo y Z, para obtener la función de transferencia del sistema. Y sobre esa función de transferencia es que se diseña el controlador, ¿no? O sea, en este caso nosotros en el curso vamos a trabajar sistemas de control clásicos y modernos, ¿no? CISO y MIMO. Y estos sistemas de control se diseñan partiendo de la función de transferencia o el modelo del sistema. Si el sistema está bien instrumentado, se puede obtener una función de transferencia o un modelo muy cercano al comportamiento real del sistema, ¿no? Entonces, y la otra forma de obtener los modelos de el modelo de un sistema es la identificación. La identificación, pues, es lo que se hace normalmente en la industria, ¿sí? En la industria se utiliza ya la identificación. Entonces, la identificación es la obtención del modelo del sistema en forma experimental, ¿no?
Entonces, en la industria muy posiblemente ya los sistemas están instrumentados, ¿sí? Entonces ya tenemos, por ejemplo, las válvulas, acá no hablamos de controladores, sino más bien hablemos de sistemas que permiten la entrega de energía en forma electrónica a las válvulas. Por ejemplo, acá hay un flujo, este es un sistema de control en cascada, ¿no? Se controla un flujo de vapor, por ejemplo, para el reactor, que en forma directa pues va a regular, o sea, ese flujo pues va a tener una temperatura, ¿no? Entonces, realmente lo que ingresa acá es un flujo de vapor con una temperatura determinada, ¿no? Esto es muy importante también en la instrumentación, ¿no? Los diagramas P&ID. Supongo que ustedes revisaron los diagramas P&ID, ¿no? Y obviamente a la salida del sistema, pueden haber dos variables de salida. Puede ser el nivel, ¿sí? El nivel del reactor, o también puede ser, pues aquí el flujo del reactor, ¿no? El flujo de salida acá, ¿no? Del reactor, ¿no? Entonces, digamos que en forma de identificación del sistema, pues hay que instrumentar el sistema y saber en qué punto de operación va a trabajar, ¿no? Entonces, más o menos sabiendo, bueno, aplicándole tanto flujo de vapor, más o menos saber a qué temperatura va a estar el reactor, y sabiendo a qué temperatura más o menos está el reactor, saber más o menos cuál va a ser el flujo de salida del sistema o el nivel de salida del sistema. Entonces se plantean los lazos de control. Voy a plantear un lazo de control bastante sencillo, que un lazo de control en donde queremos, a partir de un flujo de entrada de vapor que tiene una temperatura implícita, ver cuál es el flujo de salida, ¿no? Entonces, para obtener el modelo de este sistema, teniendo en cuenta un flujo de entrada de vapor para ver el flujo de salida del sistema, ¿sí? O puede ser la temperatura de salida acá, ¿no? Digamos que más bien aquí la temperatura de salida. Entonces, pues obviamente el sistema debe estar instrumentado, y aquí lo que se hace es aplicar un escalón, ¿sí? Alrededor del punto de operación donde se quiere que trabaje el sistema. Entonces, como esto está instrumentado, este escalón o esta energía que se le entrega en forma de escalón al sistema, pues garantiza un flujo de entrada, y lo que se hace es observar la salida. En este caso se observa la salida. La salida, en este caso, si nos interesa la temperatura, entonces observa la salida. Y observando la entrada y la salida, pues lo que se puede es establecer un modelo, lo que se llama caja negra. Un modelo de caja negra. Entonces, al observar la entrada y ver la salida, entonces vamos a obtener una función de transferencia que va a aglomerar todo el comportamiento dinámico del sistema. Entonces, aquí, digamos, a diferencia del modelado, se llama un modelo de caja blanca, porque digamos que se desglosa minuciosamente el sensor, el actuador, la planta, basados en la ecuación diferencial del sistema. Aquí simplemente todo lo que interviene en el sistema se ve como algo, una cajita negra, ¿sí? Y realmente la identificación no se modela, o no se modela cada elemento en forma separada y se acopla, sino que aquí se interesa, bueno, todo verlo como un todo, ¿sí? Todo el sistema verlo como un todo, ya todo integrado, y aplica a partir de un estímulo de entrada ver la salida. Y dependiendo de la salida, pues entonces se establece su función de transferencia. Entonces, si tiene una dinámica integradora, entonces se define un modelo integrador. Si tiene una respuesta estable, pues si se comporta como un sistema de primer orden, se adapta a un modelo de primer orden. Si tiene un comportamiento de segundo orden, se adapta a un comportamiento de segundo orden, ¿no? Entonces, básicamente, la identificación del sistema es mucho más rápida y más certera o más aproximada al modelo real, ¿no? Obviamente, pues en el curso, pues ustedes tienen que, su sistema, pues tienen que aplicar la teoría de modelado. Entonces aquí el modelo de caja blanca, por así decirlo. Entonces aquí ustedes tienen que, pues, obtener el modelo analítico del sistema en forma teórica, obviamente considerando que hay variables que no se pueden medir porque no se tienen los datos, o hay parámetros que realmente no son conocidos o se dejan ahí indicados. Y la otra forma es aplicar un estímulo, si el sistema ya está instrumentado, aplicar un estímulo conocido y ver su respuesta, ¿sí? Y a partir de ahí, estimar una función de transferencia que define el comportamiento del sistema como una cajita negra. Obviamente, en la identificación del sistema es muy importante la instrumentación, ¿no? Entonces, siempre se recarga que la instrumentación, ustedes deben saber cómo seleccionar
el acondicionamiento, y el driver y el actuador para la planta. Y también, pues, ustedes tienen que conocer muy bien el acondicionamiento y la selección de los sistemas de sensado de las variables que se van a controlar. Es muy importante, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, lo que ustedes ya saben en instrumentación, ¿no? Digamos que el curso de control es una línea de instrumentación y control. Entonces, ustedes se ponen ya, tienen nociones de instrumentación, tienen nociones de modelado. Entonces, por eso en control se asume que ustedes ya saben cómo seleccionar, en este caso, sensores actuadores basados en especificaciones estáticas y dinámicas, ¿no? En administración, en gestión de proyectos, hay un término administrativo que dice: lo que no se mide no se controla. Y eso también aplica a la teoría de control. Entonces, lo que no se mide desde el punto de vista, y no se mide apropiadamente en un sistema de control, pues obviamente, si no se mide apropiadamente, pues no se va a controlar apropiadamente, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué ventajas tiene la instrumentación? Pues primero, si los sensores, los actuadores, los drivers se han diseñado en forma apropiada, pues garantiza que los sistemas van a ser confiables, ¿no? Entonces van a operar dentro de rangos de operación adecuados, ¿no? La idea es que las características estáticas de los sensores y actuadores sean muy buenas, ¿no? Que tengan buena exactitud, ¿no? Que los valores que ellos entreguen, por así decirlo, sean, ojalá, lineales, proporcionales a las variables que se están midiendo, ¿sí? En el caso de los sensores, y que esas lecturas sean cercanas a los valores reales, ¿no? Valores reales, ¿no? La exactitud, ¿no? Hablamos también de la precisión, ¿no? Que los sistemas, la precisión está relacionada con la repetitividad, ¿no? Entonces, ojalá los sistemas de instrumentación sean exactos y precisos. Exactos para que los valores que entreguen sean muy cercanos a los reales, y precisos que tengan muy buena repetibilidad, o sea, que siempre, bajo las mismas condiciones, den lecturas muy cercanas entre sí, ¿no? Otra característica importante es la sensibilidad o la resolución, ¿no? Entonces, pues en el caso de los que tienen los sistemas de control de, por ejemplo, de posición, ¿no? Entonces, ojalá los sensores sean sensibles a variaciones del orden de los milímetros, por ejemplo, no de los centímetros, ¿sí? Sino que sean sensibles ante variaciones del orden de los milímetros, para que haya mucha mayor resolución en el control, ¿no? Inmunidad a ruido, pues obviamente eso tiene que ver con el acondicionamiento de las señales, ¿no? Digamos que a nivel industrial, muy posiblemente los sensores están en el campo, ¿no? Y tienen que ser transmitidos, cubrir distancias grandes para llegar a los centros de monitoreo y control, ¿sí? Entonces, pues obviamente pues ahí se utilizan los protocolos de comunicación industrial, en donde normalmente se transmiten en forma de corriente, ¿sí? Corriente, 420 miliamperios, dado que cuando se transmite corriente hay menos pérdidas, ¿no? Y de igual manera, pues esos transmisores cumplen o deben tener sistemas de filtrado, ¿no? Para eliminar ruidos que pueden presentarse en el medio de transmisión, ¿sí? Y también, pues, tienen amplificadores que garantizan que la potencia de la señal, pues, si se va atenuando en el medio, pues va amplificándose, ¿no? Entonces, los sistemas, digamos que en nuestro caso, pues son sistemas donde el sensor está directamente ahí con la planta y con el sistema de control, pero por la industria es muy importante la inmunidad a ruido y obviamente la amplificación. Para eso se utilizan los transmisores, ¿no? Entonces ya, digamos que a nivel industrial, si hay un sensor de temperatura que está en campo, se le debe acoplar su transmisor, ¿sí? Y él garantiza la inmunidad al ruido, o sea, el filtrado, y garantiza la amplificación de la señal. Linealidad, pues ya lo comentaba, que las variables sean proporcionales, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando se quiere medir posición angular en un péndulo invertido, ¿sí? Entonces, normalmente se utiliza un potenciómetro. Entonces, ojalá garantizar que el potenciómetro sea lineal, ¿sí? Porque normalmente los potenciómetros que son, bueno, los potenciómetros que son de no desplazamiento lineal, sino rotacional, normalmente son logarítmicos,
Entonces, si el sistema, si el sensor no es lineal, pues hay que linealizarlo, ¿no? Importante que pues eso es instrumentación, ¿no? Que los sensores sean lineales y que trabajen en el rango de operación donde está el sistema. Si yo voy a controlar una temperatura del orden de los 500 grados centígrados, pues muy posiblemente una PT100 no sea no es posible porque digamos que la PT100 estaría, digamos, trabajando normalmente en rango de operación de 0 a 100 grados centígrados, ¿no? Ahí entonces ya hay que ver la posibilidad de utilizar una termocupla, ¿no? Y así sucesivamente para cualquier tipo de variable, ¿no? Garantizar que sea lineal en el rango de operación y que el sensor mida la variable en el rango de operación. En algunos sistemas, pues es importante que el sensor o la instrumentación sea invasiva o no invasiva, ¿no? Pues eso ya depende del sistema, ¿no? Entonces, o de la naturaleza del sistema. Invasivo, pues que el sensor, el instrumento esté en contacto con la variable que se va a medir. Y no invasivo, donde en forma indirecta o sea, sin estar en contacto con la variable que se desea controlar, pues se pueda medir esa variable, ¿no? Y lo que les muestro es básicamente lo que se hace a nivel industrial en cuanto a la identificación del sistema y todos los componentes que tienen, ¿no? Entonces aquí volvemos al mismo caso en donde tenemos el reactor, ¿no? Entonces, pues aquí digamos que el reactor recibe un flujo de vapor, ¿no? Aquí hay un flujo de vapor, ¿cierto? Un flujo de vapor, ese flujo de vapor pues va a estar controlado por una válvula, ¿no? Una válvula que tiene una apertura del 0 al 100%, ¿sí? Entonces acá ya está la instrumentación del actuador. Y obviamente ese vapor pues va a garantizar una temperatura de operación en el reactor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí con un flujo de vapor específico y abriendo la válvula a un 63%, ¿sí? Apertura de la válvula, entonces muy posiblemente la temperatura que tenga el reactor internamente está alrededor de 145 grados centígrados, digamos que ese es el punto de operación, ¿no? Obviamente, digamos que este actuador se controla por una señal neumática, ¿no? Entonces acá tenemos una instrumentación, ¿no? Y se supone que acá hay un PLC, un controlador o un sistema de adquisición, ¿sí? Entonces él entrega una señal muy posiblemente digital, ¿sí? Digamos una resolución de 10 bits, puede ser de 0 a 1024, ¿cierto? Y a través de un conversor análogo digital la convierte en una señal de voltaje, digamos 0,5 voltios, ¿sí? Y esa señal de voltaje se convierte, bueno, aquí pasaría, digamos, de voltaje se convierte a corriente, ¿sí? De voltaje se convierte a corriente para un protocolo de instrumentación industrial. Entonces, obviamente en instrumentación ustedes, creo, vieron conversores corriente-voltaje, convertores voltaje-corriente. Entonces, a nivel industrial se transmite la información en corriente. Entonces, aquí, esa señal de 0 a 1024, que después se convirtió, por ejemplo, en 0,5 voltios DC, después se convierte en una señal de 4 a 20 miliamperios. Entonces, digamos que cuando llegan 14.8 miliamperios, acá hay un transmisor de corriente presión, entonces convierte señal de corriente a presión. Entonces, digamos que, bueno, el protocolo de transmisión análoga de corriente es de 420 miliamperios, el protocolo de transmisión neumática es de 3 a 15 libras por pulgada, P6. Entonces, si aquí llegan 14.8 miliamperios en el protocolo de 420 miliamperios, que muy posiblemente, digamos que aquí se le envía un dato, ¿no? Binario, no sé, digamos 810, binario. Y aquí se convirtió, por ejemplo, en 3.5 voltios DC. Sí, estoy ahí inventando. Y en forma proporcional, pues salen 14.8 miliamperios. Y esos 14.8 miliamperios se convierten en 11.6 PSI. Y esa presión asegura que la apertura de la válvula sea del 63%. Luego aquí va a haber un flujo de vapor que va a garantizar que la temperatura en régimen permanente, ¿sí? Bajo esas condiciones va a entregar 145 grados. Entonces, todo esto es la instrumentación de la entrada del actuador. Y la instrumentación de salida, pues, corresponde a la medición y acondicionamiento de la señal del sensor, ¿no? Entonces, en este caso, muy posiblemente aquí tenemos, bueno, un sensor de temperatura, en este caso, pues, es una termocupla, ¿cierto?
Entonces, obviamente, esa termocupla se seleccionó porque tiene un rango de operación lineal, ¿no? Esta válvula, se me olvidó decirlo, esta válvula también tiene que ser lineal, ¿no? ¿Sí? Proporcional, ¿sí? La apertura debe ser proporcional, ¿sí? No es que, o sea, que el comportamiento sea lineal, ¿no? Y lo mismo el sensor, que el rango de operación, digamos que este sistema va a trabajar entre 0 y 200 grados centígrados. Entonces, que entre 0 y 200 grados centígrados, esta termocupla, ¿sí? Pues entregue un valor de temperatura lineal, ¿no? Lineal. Obviamente la termocupla pues tiene, recuerden, en instrumentación trabaja con un efecto que es el efecto Seebeck, ¿sí? El efecto Seebeck. Entonces tiene un bimetálico y cuando ese bimetálico que tiene una juntura, una unión común, ¿cierto? Pero son dos metales diferentes, el efecto Seebeck lo que hace es que se genera una diferencia potencial al variar la temperatura. Y esa diferencia potencial es proporcional a la variación de la temperatura. Pero esa diferencia potencial es muy pequeñita, es del orden de los milivoltios. Bueno, entonces acá hay que hacer ¿qué? Utilizar el transmisor. Entonces, ¿qué hace el transmisor? Pues esos milivoltios muy posiblemente los amplifica, ¿sí? Los filtra, los amplifica para una señal de voltaje de mayor valor, ¿sí? El orden de los voltios. Y el transmisor, como tiene que enviarlo al centro de control, entonces, ¿qué hace? Pues ese transmisor convierte esa señal de milivoltios, la amplifica a voltios y a través de un conversor, en este caso voltaje corriente, ¿no? También, pues entrega una señal de corriente proporcional a la temperatura. Entonces, observen que, bueno, aquí sería el comportamiento del sistema a lazo abierto, ¿no? A lazo abierto. Entonces, digamos que la lectura del sensor cuando se le aplican 14.8 miliamperios al actuador, que equivalen a 11.6 PSI, que aseguran que su apertura sea del 63% y que la temperatura cero sea de 145 grados centígrados, entrega una lectura de 11.2 miliamperios, ¿no? Entonces, observen que lo que tenemos aquí en la entrada no es igual a la salida en corriente, ¿no? Pues porque el sistema está a lazo abierto, ¿no? Y eso va a suceder, ¿sí? Esto es lo que ustedes tienen que hacer, pues, en su sistema, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes más o menos sepan, por ejemplo, este sistema tiene un punto de operación en 145 grados centígrados, entonces la idea es que ustedes, para identificar el modelo del sistema, pues apliquen un valor que esté entre un escalón que esté alrededor del punto de operación, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Pues queremos que si el sistema trabaja en 145 grados centígrados, pues la idea es aplicar un escalón para que el sistema trabaje, por ejemplo, de 120 grados y pase por ahí a 160 grados. ¿Sí? Si aplicamos un escalón que esté trabajando en 120 grados centígrados en forma permanente y de un momento a otro pasa a 160 grados centígrados, quiere decir que estamos aplicando un escalón alrededor del punto de operación. Entonces, como el punto de operación es 145 grados. Entonces, pues ahí es donde está la naturaleza del escalón en términos de, bueno, ¿qué voltaje se requiere acá? Que corresponda a una corriente determinada, que corresponda a una apertura de la válvula y que garantice que acá el sistema, inicialmente que esté en 120 grados centígrados, responda a 160 grados centígrados. Y aquí, pues obviamente a través de la lectura del sensor transmitido y obviamente aquí convertido en forma digital otra vez, un dato entre 0 y 1024, por ejemplo, un conversor analogital de 10 bits, pues aquí lo que se observa es el comportamiento de la salida, ¿no? Que muy posiblemente pues va a corresponder a un valor de corriente diferente, ¿no? Entonces, si este es el escalón de entrada, entonces, ¿cómo es el escalón de salida? Y a partir de la observación del escalón de entrada y la escalón de salida, entonces se obtiene la función de transferencia, ¿no? Por identificación. Y esa función de transferencia se obtiene ¿dónde? Alrededor de donde queremos que trabaje el sistema, ¿sí? No es que yo tenga un sistema, por ejemplo, de velocidad de un motor, ¿no? Que queremos que trabaje a 1000 revoluciones por minuto, pues aplicar un escalón de 0 a 1000 no es conveniente, porque normalmente los sistemas son no lineales, ¿no? Entonces, hablando aquí de linealidad, ¿sí? Digamos que el rango de operación de un sistema de control de velocidad de un sistema es de 0 a 2000 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, si yo le aplico un escalón que me varía de 0 a 1000, pues no es posible, ¿no? La idea es, si aquí el sistema tiene 1000 revoluciones por minuto, pues aplico un escalón por ahí desde 900 a 1100, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la idea es aplicar un escalón que esté alrededor del punto de operación, ¿sí?
porque los sistemas no son lineales. Entonces, si yo aplico un escalón de 0 a 1000, el comportamiento del sistema es no lineal en todo ese rango de operación. Pero alrededor de 1000, ¿sí? Si yo aplico escalones o alrededor de este punto de operación, pues el modelo que se obtenga acá más o menos es lineal en ese punto de operación, ¿sí? Entonces, eso es muy importante en la identificación del sistema, que se apliquen escalones alrededor de donde se va a trabajar el sistema, ¿sí? Porque si aplicamos escalones en rangos muy amplios, el modelo no va a ser muy cercano a la realidad, mientras que si aplicamos escalones cercanos a donde queremos que trabaje el sistema, el modelo se dice que va a tener un comportamiento lineal alrededor de sus vecindades o alrededor del punto de operación, ¿no? Bueno, y obviamente una vez se tiene el modelo, la función de transferencia, ¿sí? Pues entonces ya va uno acá y ya hace bueno, diseña el controlador y este es el algoritmo de un controlador. Este es el algoritmo de un controlador PID, que más adelante lo veremos a ver. Eso es lo que es importante la instrumentación. Aquí está un poco más, menos complejo el asunto, ¿no? Entonces, en la industria, entonces, lo mismo, ¿sí? Aquí se tiene el sistema, ¿sí? El reactor, el mismo reactor. Entonces se identifica qué es la variable que se va a medir, ¿cierto? Acá está el transmisor de corriente. Se identifica, bueno, cuál es la señal de entrada, pues una señal de 420 miliamperios que corresponde a una señal de 315-20 PSI que va a garantizar aquí la regulación de esta válvula, ¿no? El 0 al 100% de apertura para un flujo de vapor de entrada, ¿cierto? Entonces el sistema está instrumentado, entonces desde el centro de control aquí podemos decir que el ingeniero de control o el operario si sabe manejar el sistema, Homero Simpson allá, se imaginan allá en la sala de control, pues como ya sabe cómo está el sistema y el sistema es instrumentado, entonces aquí aplica el estímulo de entrada y que observa acá, aquí en la pantalla, pues observa el comportamiento de la salida y mediante la relación entrada-salida, asumiendo que acá hay una cajita negra donde hay muchos elementos interconectados, pues obtiene la función de transferencia, ¿sí? Entonces, por eso, cuando se habla a nivel industrial, el hecho de modelar analíticamente lleva mucho tiempo y aquí, en el nivel industrial, se necesitan soluciones inmediatas, ¿no? Se quiere de allá para allá. El hecho de que una planta de proceso esté detenida implica en pérdidas económicas, ¿sí? Entonces, si el sistema está instrumentado, se hace la identificación para obtener la función de transferencia, ¿no? Está acá, ¿no? A lazo abierto. Y una vez que tiene la función de transferencia, se diseña el controlador, se implementa, ¿sí? En el mismo computador de un controlador digital y se controla el proceso, ¿no? Entonces puede ser esta la lectura, ¿no? Bueno, aquí necesariamente no puede ser la temperatura de salida, sino puede ser la concentración, ¿no? Entonces, si este es el escalón, ese es el escalón de entrada, ¿cierto? Este es el escalón de entrada alrededor del punto de operación, ¿no? Entonces aquí lo que uno revisa pues es el tiempo en el cual se aplica el estímulo, ¿no? Y aquí lo que se observa es ya la lectura del sensor que llega en la pantalla. ¿No? Que esta es la pantalla ya de la sala de control. Pues obviamente aquí, si uno sabe en qué momento se aplicó el estímulo, pues fácilmente viendo esa dinámica, obviamente va a tener algún tipo de ruido, ¿sí? Porque o se puede filtrar más, pero aquí uno puede medir el valor del parámetro L del sistema, ¿cierto? El reactor de transporte. Puedo observar que es un sistema de primer orden por su comportamiento sobreamortiguado, entonces acá mide el 60% del valor final, mide la ganancia estática, ¿sí? Entonces la relación entre voltaje final de salida menos voltaje final de entrada sobre voltaje inicial de final de entrada menos voltaje inicial de la entrada, ¿cierto? Y ese es el valor de la ganancia estática. Y conociendo el valor de L, conociendo el valor de tau, pues fácilmente ya uno tiene una función de transferencia, ¿sí? Una función de transferencia que va a corresponder a lazo abierto, ¿cierto? Que va a ser igual a una forma K sobre tau por E a la menos LS sobre S más 1 sobre tau, ¿no? Entonces, si el sistema está instrumentado y uno observa la respuesta, ¿cierto? Entonces, midiendo esas variables que definen el comportamiento, por ejemplo, un sistema de primer orden, la K, el tau, el L, pues ya tienen la función de transferencia, como una cajita negra. Obviamente el sistema es subamortiguado, entonces hay que ver, bueno, si es de segundo orden subamortiguado, entonces hay que medir el sobrepaso, hay que medir el tiempo de establecimiento, a partir de ahí medir la frecuencia natural amortiguada, no amortiguada,
el factor de amortiguamiento y obtener la función del sistema de segundo orden, ¿no? Si es integradora, entonces, pues, por identificación. También hay, pues, para que ustedes consulten, si ustedes tienen instrumentado el sistema y utilizan alguna herramienta de simulación como MATLAB o como LabVIEW, ¿sí? Estas dos herramientas tienen unos toolbox que se llaman los de IDENT o identificación de sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, MATLAB tiene una herramienta que se llama IDENT, que sería interesante, no sé si en Modela pronto lo utilizaron, que permite, o sea, si usted tiene unos datos de entrada, o sea, que simula el escalón de entrada y tiene unos datos de salida que corresponden a la respuesta del sistema medido, si tiene esos dos datos, esas series de temporales de información, MATLAB, mediante el toolbox de IDENT, le entrega uno un modelo, ¿sí? LabVIEW no tiene un toolbox, sino una herramienta de trabajo que se llama la identificación de sistemas, que también hace lo mismo. Entonces, uno puede hacer identificación, lo que se llama paramétrica y no paramétrica, y puede obtener los modelos, pues, si ustedes lo pueden explorar a través de MATLAB y LabVIEW. ¿No? Entonces, por ejemplo, en este modelo, pues, uno, además de obtener el modelo, pues, saca conclusiones, ¿no? Entonces, digamos que uno aumenta la apertura, uno aumenta la concentración de la salida, ¿sí? Entonces es proporcional. Si disminuyera, fuera inversamente proporcional, ¿no? La ganancia del proceso es positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá digamos que aplicamos de 0 a 1.5 y la salida está más o menos de 0 a 1.5, entonces digamos que más o menos es una ganancia unitaria, ¿no? Tiempo para el estado estacionario es de aproximadamente tanto, entonces, ¿sí? Entonces si aplicamos el escalón, el estímulo, acá está en minutos, ¿no? Si el escalón se le aplicó aquí en más o menos en 5 minutos, ¿sí? El sistema ya, digamos que más o menos, bueno, realmente por acá más o menos en 30 minutos ya está estabilizándose, entonces más o menos 25 minutos de estabilización. El tiempo muerto es aproximadamente de 6 minutos, ¿no? El tiempo L. El proceso es estable, ¿sí? Porque ante un estímulo acotado su respuesta es acotada. La medida tiene ruido, pues sí, por los sensores, ¿sí? Entonces, además de observar uno en la identificación del modelo, también puede obtener información de la dinámica de la respuesta transitoria del sistema en forma directa. Y obviamente, si el sistema, el escalón se aplicó alrededor del punto de operación, el modelo que se obtiene ahí del sistema va a ser un modelo que va a ser lineal alrededor de ese punto de operación, ¿no? Muy importante esto, pues, para sus proyectos, ¿no? Bueno, bien. Teniendo en cuenta, pues, que los sistemas pues, que vamos a ver en el curso, vamos a ver sistemas de control lineal, ¿no? Tenemos tres formas de diseñar controladores. Primero es el de compensadores en el dominio frecuencial, que es lo que vamos a revisar a continuación. Para el diseño de compensadores en el dominio de frecuencia hay dos métodos, ¿sí? Bueno, hay que tener en cuenta que estos son controladores ISO clásico, ¿sí? El método del lugar de las raíces o bisectriz, entonces digamos que es un método que normalmente en el curso no lo revisamos, ustedes lo pueden consultar si quieren en la literatura, porque es bastante, no es que sea complejo, sino tedioso y largo de hacer, ¿sí? Entonces, por el tiempo, pues tal vez esta técnica de diseño, pues no la revisamos en el curso, ¿sí? Revisamos la otra técnica de diseño de compensadores adelanto, atraso y adelanto, atraso y adelanto, atraso, no por el método del lugar de las raíces, sino por el método del dominio de la frecuencia, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer en el curso, ¿no? Pero básicamente la modificación de los lugares de las raíces es establecer, agregar polos y ceros a un sistema de control y ver su respuesta del lugar de las raíces en el dominio del tiempo, pues en el plano complejo S, ¿no? Entonces, al agregar polos y ceros al lazo cerrado, el sistema va a tener un comportamiento dinámico que se va a comportar a los valores deseados. Pero en este caso, pues no contamos con el tiempo y más ahorita, ¿sí? Y normalmente en el semestre trabajamos con el método de diseño frecuencial. Es lo que vamos a revisar inmediatamente, ¿no? Más adelante, pues la idea es una vez terminemos el diseño de compensadores de dominio de frecuencia, vamos a abordar el diseño de controladores temporales, que también son controladores ISO clásicos. Lo que pasa es que aquí se hacen desde el punto de dominio del tiempo, ¿no? Entonces aquí, ya digamos que el dominio del tiempo, pues se pueden hacer, hay muchas técnicas de diseño, realimentación de la salida arbitraria, o sea, realimentando y viendo, dependiendo del tipo de sistema, bueno, cómo ajustar el comportamiento hacia el sistema, ¿sí?
Modificación del lugar de las raíces. También se puede hacer agregando polos y ceros al controlador y verificando cómo se comporta el sistema en forma deseada. Obviamente, un método más sistemático de la variación de modificar del lugar de las raíces, pues es el método que vamos a revisar en el curso, que es el de ubicación de polos o método algebraico de diseño, ¿sí? Y esa ubicación de polos, pues lo vamos a ver para PIDs y también vamos a ver otra técnica de diseño que es la experimental, que es la de sintonización de PIDs, ¿no? Y finalmente, pues vamos a ver el diseño de controladores multivariables clásicos. La idea es que alcancemos allá, ojalá alcancemos a llegar ahí en el semestre, que está el mismo método de ubicación de polos o el mismo algebraico que vimos para sistemas ISO, pero para el caso mismo, pues también se va a revisar. La idea es revisarlo y realimentación de variables de estado y observadores de estado, ¿no? Entonces, lo que vamos a empezar a revisar el día de hoy, pues es la introducción al diseño de compensadores en el dominio de la frecuencia, que son controladores ISO, una única salida, única entrada, única salida, clásicos. ¿Por qué? Porque requieren de la función de transferencia, ¿no? Y lo vamos a hacer por el método del dominio, por el método de diseño de la frecuencia, ¿sí? No por el método del lugar de las raíces, que pues si ustedes quieren hacerlo, lo pueden profundizar por su cuenta, ¿sí? Aquí lo vamos a hacer por el método del dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del diseño de los compensadores en el dominio de frecuencia? Entonces, basados en unas especificaciones deseadas, unos requerimientos de diseño, el objetivo del diseño de los compensadores, pues primero parte del hecho de conocer la función de transferencia del sistema a lazo abierto, ¿sí? La función de transferencia del sistema a lazo abierto, hacer un diagnóstico, o sea, definir especificaciones y a partir de esas especificaciones desarrollar un sistema, realizar un proceso sistemático de diseño. ¿Para qué? Para obtener el modelo o la función de transferencia de un sistema electrónico que es el compensador. Y ese compensador o ese controlador electrónico se incrusta en el sistema de lazo cerrado para garantizar unas condiciones deseadas de operación, ¿sí? Entonces aquí el objetivo del diseño de un compensador, ¿qué es? Partiendo de unas especificaciones, ¿sí?, deseadas, diseñar un sistema electrónico, que es el compensador, que puede ser implementado en forma análoga o en forma digital, de tal manera que se guarde un compromiso en el cumplimiento de todos esos requerimientos de diseño y que a lazo cerrado garantice la operación deseada. ¿Listo? Bueno, entonces el objetivo es diseñar ese compensadorcito e implementarlo, introducirlo realimentado al sistema. Bueno, entonces digamos que a nivel industrial, estos son los famosos controladores electrónicos, ¿no? Hoy en día, pues, esos controladores electrónicos ya están implícitos en los PLCs, ¿no? Pero digamos que si hay sistemas de control CISO, en donde no se necesita un PLC, sino simplemente un controlador, un regulador de alguna variable, normalmente temperatura, nivel, flujo. Entonces están estos sistemas, ¿no? Estos son los famosos PIDs o controladores, en este caso análogo. Este es análogo en el dominio del tiempo, o sea, ese sería el controlador en el dominio del tiempo, y este sería el controlador en el dominio discreto, ¿no? Entonces, pues básicamente acá, pues en la parte trasera es donde están todos los elementos de conectividad, ¿no? Digamos que en la segunda guía de laboratorio se sugiere que ustedes consulten la hoja técnica de uno de estos dispositivos, de un PID, por ejemplo, digital, para verificar el modelo matemático del controlador PID que corresponda con el modelo que nosotros vemos en el curso, ¿no? Pero entonces básicamente aquí digamos que aquí lo que aquí lo que se recibe, la variable bueno, aquí está mucho más específico. Process variable, ¿qué es el process variable? Es la variable de proceso, es la variable que viene del sensor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sensor está entregando, en este caso, este es de temperatura 3200 grados Fahrenheit. Y aquí mediante estas botones, o bueno, aquí se hace en forma con perillas, ¿no? ¿Sí? Con perillas, se define el set point, ¿sí? El set point es el punto deseado de operación. Y internamente, pues el controlador, pues en este caso, si es análogo, pues tiene sus amplificadores operacionales, ¿no? Entonces tiene su controlador análogo. El controlador primero tiene un restador, ¿no? Donde recibe el variable process, o la variable de proceso, el set point, que se configura acá, hace la resta y aquí el controlador PID pues genera la señal de control
que es la que va hacia el proceso. Entonces, aquí llega set point y sale la variable de control, ¿no? La energía que le entrega la planta, ¿no? Aquí, pues si ya es digital, entonces ya digamos que ya no se utilizan operacionales, se utiliza una especie de un microcontrolador, puede ser un microcontrolador bien rústico, que convierte esas variables análogas en digitales y hace la resta mediante una operación aritmética, y después a través de un conversor, bueno, tiene un conversor digital, análogo digital o un conversor digital análogo que entrega la energía al proceso, ¿no? Aquí observamos que la variable de proceso y el set point están igual, o sea, ¿qué quiere decir? Que el error es igual a cero. Entonces, digamos que aquí puede ser que el sistema está trabajando perfectamente, ¿no? Está trabajando en las condiciones de operación deseada, ¿no? Entonces, pues digamos que anteriormente utilizaban estos controladores análogos, inclusive controladores mecánicos, ¿no? Y hoy en día pues utilizamos, pues en la industria están los controladores digitales, que como les decía ya esto está introducido entre los PLCs o los controladores lógicos programables. Entonces aquí lo que se hace es simplemente seleccionar el set point, hacer la configuración de los parámetros y él automáticamente pues define las condiciones del controlador, acciones de control proporcional integral diferencial para garantizar el comportamiento deseado en un sistema, ¿no? Entonces, son los que uno ve ahí en la industria o que están dentro de los PLCs. Bueno, entonces como vamos a enseñar inicialmente compensadores del dominio de la frecuencia, entonces, ¿cuáles son las especificaciones de diseño en el dominio de la frecuencia? Pues las especificaciones de diseño de los compensadores del dominio de la frecuencia se categorizan en los 3 elementos de análisis de un sistema. ¿Cuáles son? Los que siempre hemos repetido. Estabilidad, dinámica y estática. ¿Listo? Entonces, estabilidad, pues como es en el dominio de la frecuencia, se debe garantizar que el sistema sea estable, a lazo cerrado, ¿sí? O sea, puede ser que el sistema a lazo abierto sea estable o inestable, ¿sí? Pero como vamos a diseñar un controlador, un compensador que va a ser montado, realimentando el sistema, ¿cierto? Pues obviamente no tiene sentido que se diseñe el controlador para que el sistema sea inestable, a lazo cerrado, ¿no? Entonces, el primer objetivo que uno tiene que garantizar en un sistema de control realimentado es que sea estable a lazo cerrado. Y como estamos en el dominio de la frecuencia, pues ¿cómo se observa o se verifica que el sistema sea estable a lazo cerrado? Pues midiendo los márgenes de fase y márgenes de ganancia del sistema, ¿no? Si lo hacemos por bode, pues obviamente el margen de ganancia tiene que ser mayor que 0 y el margen de fase en grados tiene que ser mayor que 0. Si estas dos se cumplen, pues el sistema es estable. Entonces, uno verifica, o sea, en el diseño hace un diagnóstico previo para ver cómo está el sistema. Puede ser que el sistema sea estable o inestable. Pero cuando sea lazo cerrado, hay que verificar que el sistema sea estable al ser realimentado, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista de la dinámica, entonces, desde el punto de vista dinámico, pues entonces en el dominio de la frecuencia, normalmente se tienen, bueno, se pueden tener 2 o 3 especificaciones, ¿no? Desde el punto de vista dinámico puede ser, nos pueden definir, no, queremos que el sistema tenga un margen de ganancia, ¿sí? Específico, tiene que ver con la ganancia estática, normalmente se define, no, queremos que el sistema tenga un ancho de banda deseado, ¿sí? Entonces, el ancho de banda, ¿qué es? Establecer qué tan rápido queremos que el sistema responde, ¿no? Entonces, el ancho de banda, y lo podemos relacionar directamente con la respuesta temporal, ¿sí? Acá está en la frecuencia, y en el tiempo, pues, tiene que ser más o menos el inverso del tiempo de establecimiento, ¿sí? O sea, el ancho de banda está relacionado con el inverso del tiempo de establecimiento. Obviamente, si un sistema tiene más ancho de banda, más grande, ¿qué significa? Ah, pues que tiene un tiempo de establecimiento más pequeñito, o sea, responde más rápido, ¿no? Esa puede ser una especificación. Otra especificación, que es la que normalmente se utiliza en el diseño de compensadores, es el margen de fase. Desde el punto de vista dinámico, pues está el ancho de banda y el margen de fase. Entonces, el margen de fase empíricamente se relaciona con las especificaciones del dominio del tiempo como 100 veces el factor de amortiguamiento, ¿sí? Entonces esto es muy importante, ¿no? Porque digamos que la explicación va a ser en el dominio de la frecuencia, pero sabemos por la relación que hay con el tiempo su comportamiento dinámico. Entonces, si el sistema queremos que tenga un margen de fase de 60 grados,
Bueno, pues sí, ya sabemos que el margen de fase es qué tanto, o sea, desde el punto de vista de la interpretación del dominio de frecuencias, qué tanto se puede, la tolerancia de ángulo de fase que pues, se puede rotar en forma positiva su diagrama polar de Nyquist antes de que llegue al punto menos 1,J0, o sea, el límite de estabilidad, ¿no? Entonces, la tolerancia de margen de fase que puede soportar el sistema antes de que salga de la estabilidad. Pero desde el punto de vista dinámico, digamos que lo podemos asociar a que, bueno, es equivalente, si esos 60 grados equivale a 0,6 factor de amortiguamiento. Entonces, si un sistema queremos que tenga un margen de fase de 60 grados, ya desde el punto de vista dinámico, queremos que el sistema tenga un comportamiento subamortiguado con un factor de amortiguamiento de 0,6, ¿sí? Entonces va a ser un comportamiento oscilatorio. Obviamente, si el margen de fase queremos que sea de 100 grados, pues ya es un sistema sobreamortiguado, ¿no? Entonces, esas son las dos características dinámicas un poco más utilizadas, ¿no? El ancho de banda, relacionado con qué tan rápido queremos que el sistema responda, y el margen de fase, cómo es su amortiguamiento, ¿sí? O su respuesta, si queremos que sea subamortiguada o sobreamortiguada, ¿no? Y la otra especificación, pues que ya la hemos trabajado en la última clase, que es el error en estado estacionario. Entonces, obviamente, tenemos que saber, bueno, el sistema, ¿qué queremos que siga? Referencias tipo escalón, referencias tipo rampa. Bueno. O referencias tipo parábola, ¿no? O sea, regulación, seguimiento lineal o seguimiento no lineal. ¿Y qué tipo de sistema es? Es tipo 0, tipo 1, tipo 2, ¿sí? ¿Sí? Entonces, basados en eso, bueno, entonces, ¿cómo queremos que sea el error? ¿Sí? Si queremos que el error sea 0, si el error sea finito, ¿cierto? Y si el error es finito, ¿cuánto queremos que sea el error? Obviamente, todo eso depende del tipo de sistema, si se va a utilizar el sistema para seguir referencias constantes o si va a seguir referencias variables en el tiempo, ¿no? Y el análisis del error en estado estacionario, pues ya sabemos cómo se hace, ¿no? Entonces, esas son las tres especificaciones y esas tres especificaciones son las que se evalúan cuando se tiene el diseño, ¿no? A veces se cumplen todas las especificaciones, a veces no. Hay que guardar una clic. Bueno, aquí simplemente era para ilustrar que, bueno, este es el método de diseño de compensador en el dominio de la frecuencia utilizando el lugar de la raíz. Entonces, si tenemos un sistema a lazo abierto, porque tiene un polo estable, entonces se experimenta con agregar polos y ceros y ver el lugar de las raíces, ¿sí? Por ejemplo, si se agrega un polo hacia la izquierda, entonces se hace que el sistema, si el lugar de las raíces, el lugar de las raíces es lo que está en azul. ¿Cómo varía el lugar de la raíz? ¿Dónde se ubica ese polo? Conforme varía la ganancia de la referencia, ¿no? De la entrada, ¿no? Entonces del controlador, perdón. Entonces, si se agrega un polo, pues o sea, lo que está en azul nos muestra cómo va variando la ubicación de los polos conforme varía la ganancia del controlador, ¿no? Entonces, acá se pueden ubicar acá o se pueden ubicar acá, ¿no? Entonces, pues eso implica que en lugar de las raíces va a definir un comportamiento dinámico diferente, ¿no? Bueno, si se aplica otro polo, entonces ya la dinámica puede cambiar porque en lugar de las raíces, o sea, lo que está en azulito, en algún momento puede hacer que los polos sean inestables, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá puede ser que con una ganancia, pues el sistema se ubique con polos acá y acá, ¿cierto? Si se coloca acá, pues puede ser que estén acá, pero si la ganancia es muy grande, puede ser que un polo esté acá y los otros dos estén por acá. Entonces, ese es el método de ubicación de polos, ¿no? De lugar de las raíces, ¿sí? Pero entonces lleva un poco de complejidad en el diseño. No es que sea complejo el diseño, sino que lleva muchos pasos, ¿no? Y el hecho de graficar estos diagramas de lugar de las raíces, pues a veces se nota un poco tedioso, ¿no? Y se le agrega un cero, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambia el lugar de las raíces? Bueno. Bien, voy a hacer la introducción. Nos quedan unos 20 minuticos, vamos a hacer la introducción a lo que es el compensador, el primer compensador que vamos a diseñar. Bueno, hoy voy a hacer la introducción y la próxima sesión, o sea, el próximo viernes, yo creo que ya vamos a hacer el diseño, ¿sí? Vamos a describir el proceso de diseño y a partir del proceso de diseño, pues la idea es que hagamos un ejemplo, ¿no? Y con esto ya van a tener ustedes insumos para el desarrollo de la guía de laboratorio.
Bien, entonces, ¿qué es un compensador en adelanto? Bueno, o lead compensator, compensador en adelanto de fase. Bueno, un compensador en adelanto de fase, al igual que un compensador en atraso de fase, se dice que es un controlador polo cero. ¿Por qué es un controlador polo cero? Porque está compuesto por un polo y por un cero. ¿Listo? Bueno, en general, la forma matemática de un compensador en adelanto de fase es igual a la forma de un compensador en atraso de fase. Vamos a empezar con el adelanto de fase, que son tal vez uno de los controladores más utilizados. Bueno, entonces un compensador en adelanto de fase se caracteriza porque tiene un polo y un cero. Entonces acá está el polo y aquí está el cero. Y adicionalmente pues tiene un elemento de ganancia estática, ¿no? Entonces, digamos que ¿por qué se caracteriza un compensador en adelanto de fase? Porque el valor del polo es mucho más grande. Obviamente los polos y el cero son lugares geométricos que están en el plano complejo S, ¿cierto? Que está el plano S. El polo, el polo es mucho más grande que el cero. Obviamente son negativos, ¿no? La magnitud del polo es mucho más grande que el cero. ¿Qué significa eso? Que el polo está mucho más alejado con respecto al cero del eje imaginario, ¿sí? Entonces, por eso se caracteriza un compensador en el adelanto de fase. Primero, porque tiene un polo, un cero, y segundo, porque el polo es mayor que el cero. El polo está más alejado que el cero. Bien, y a partir de ahí, pues lo que vamos a observar es que el objetivo del diseño del sistema del compensador en adelanto de fase es, pues, establecer dónde va a estar el polo, dónde va a estar el cero y dónde va a estar la ganancia estática. Entonces, la ganancia estática la vamos a obtener haciendo análisis de error en estado estacionario. Y bueno, y la ubicación del polo y el cero, que vamos a ver, pues lo vamos a hacer mediante un método sistemático de diseño. Obviamente, desde el punto de vista de la función de transferencia, la ganancia estática del compensador depende de K y de un parámetro alfa. Entonces hay que calcular K, que es lo primero que calculamos. El valor del cero depende de un parámetro que lo llamamos 1 sobre T o el inverso de T, es decir, igual al cero. Y el parámetro y el valor del polo es igual a 1 sobre alfa t. Obviamente, si el polo es más grande que el cero, pues el valor de alfa debe ser muy pequeñito. Entonces, una restricción en el diseño o algo que debemos verificar en el diseño es que el parámetro este es un factor de atenuación, por así decirlo, el valor de alfa debe estar entre 0 y 1. Entonces, cuando vayamos a diseñar el compensador, ¿no? El compensador en adelanto de fase, digamos que hay que calcular 3 valores o 3 parámetros, ¿sí? K, ganancia estática, alfa, el factor de atenuación, y T, o el inverso de T, que es el que nos define dónde está el cero del sistema, ¿no? Entonces, básicamente el diseño se limita a calcular esos 3 elementos, ¿no? K, alfa y T. Teniendo K y alfa, tenemos la ganancia estática del sistema. Teniendo el inverso de T, tenemos la ubicación del cero. Y teniendo alfa, pues tenemos la ubicación del polo, ¿cierto? Obviamente la ubicación del cero y el polo, pues deben ubicarse de tal manera que se obtenga la máxima compensación de fase. Entonces ya vamos a interpretar qué significa eso de la máxima compensación de fase. Entonces, cuando diseñamos un compensador en adelanto de fase de conclusión, debemos obtener un modelo de un sistema de control que tenga un polo, un cero y una ganancia estática, donde el polo debe estar más alejado que el cero. Y el diseño se limita a calcular parámetros K de ganancia estática, alfa, que define la ubicación del polo, y T, que define la ubicación del polo y el cero, ¿no? Y el cero. Bueno, adelantándonos, porque vamos a hacer el análisis acá de, bueno, ¿qué hace el compensador en adelanto de fase? ¿Qué es lo que hace? Bueno, digamos que vamos a ver el análisis frecuencial del compensador en adelanto de fase, pero lo que nos interesa es, bueno, por sí solo va a tener una dinámica, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se conecta en paralelo? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa cuando ese compensador, digamos, el compensador tiene un comportamiento específico, ¿no? Está el compensador en adelanto de fase. Pero ¿qué pasa cuando ese compensador se conecta, ¿sí? Se conecta a la planta, se realimenta acá, bueno. O sea, ¿qué pasa con todo el sistema a lazo cerrado? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? O sea, pues el sistema, el compensador tiene un comportamiento, ¿cierto? Ya lo vamos a analizar, ¿sí? Pero ¿qué hace el compensador para todo el sistema? Pues básicamente lo que hace el compensador, lo vamos a ver, es que tiene dos características importantes. Primero, tiene una excelente respuesta transitoria, ¿sí?
Y segundo, mejora el ancho de banda. Entonces, digamos ¿qué significa que tiene una excelente respuesta trayectoria? Pues que, que responde bastante rápido. O sea, si el sistema lazo abierto tenía un tiempo de respuesta, con el compensador vamos a hacer que el sistema responda más rápido, ¿sí? O sea, el ancho de banda se incrementa. Y segundo, pues también se va a garantizar, bueno, que tenga sobrepicos, sobrepicos no tan elevados, ¿no? Entonces, la principal característica de un compensador en adelanto de fase es ese. Y obviamente, pues con el compensador en adelanto de fase se van a garantizar cumplimiento de condiciones estáticas y dinámicas de operación deseadas. O sea, se va a garantizar los márgenes de fase que se requieren en el sistema, o sea, el comportamiento subamortiguado que se requiere en el sistema. Entonces aquí voy a mostrarles entonces, pues la idea es ver aquí el comportamiento ya frecuencial y concluir qué hace el compensador en adelanto de fase. Entonces, bueno, ese K mayúscula pues implica que ya tiene el K sobre alfa implícito, ¿no? Z, pues ya sabemos que es 1 sobre T y P es 1 sobre alfa T, ¿no? Interesa que el sistema tiene una ganancia estática, el compensador tiene un cero y un polo, pero ese cero y ese polo tienen una ubicación específica, es decir, el polo es mucho más grande que el cero. Entonces, para establecer cómo funciona el sistema o cómo es su comportamiento, entonces lo que hacemos es hacer su análisis frecuencial. Entonces, obviamente su análisis frecuencial, pues lo hacemos en el diagrama O. Entonces, acá vamos a recordar análisis frecuencia. Aquí vamos a graficar la magnitud del compensador en adelanto de fase y en la parte inferior vamos a graficar la fase del compensador en adelanto de fase, ¿no? Obviamente, pues aquí tenemos que establecer los rangos de operación, ¿sí? Entonces, obviamente que el poro es más grande que el cero. Entonces, aquí arbitrariamente, sí voy a definir que aquí, obviamente esto es una escala semilogarítmica, ¿no? En diagramas semilog. Entonces, el cero es más pequeñito que el polo. Entonces, lo que hacemos aquí, dejar el cero, y aquí dejar el polo, ¿no? El cero es más pequeñito que el polo, ¿sí? Y aquí, pues para colocarlo en la parte superior e inferior, el 0 y el polo. El 0 es más pequeñito del polo. De tal manera que aquí podemos decir que aquí está una década antes del 0 y aquí coincide con una década después del 0. O aquí es una década antes del polo y aquí pues una década antes del polo. Por ejemplo, si el 0 está en 1, en un radian, aquí estaría en 0.1 radian y aquí estaría en 10 radianes. Si el polo está en 10 radianes, aquí estaríamos en 1 radian y a la derecha estaríamos en 100 radianes, ¿no? Bueno, lo importante es que el 0 es más pequeñito que el polo. Bueno. Bien, entonces, pues cuando tenemos un sistema, una función de transferencia, para graficar su respuesta en frecuencia, pues lo desacoplamos. Entonces aquí lo desacoplamos, ¿cierto? Sobre Z por P en forma normalizada, ¿no? S más P, esta sería la normalización, por aquí sería Z sobre P, ¿cierto? Z sobre P, sí, porque el 0 tiene que quedar de la forma S más Z sobre Z y el polo debe estar P sobre S más P, pues obviamente si agregamos P y Z, pues aquí también tenemos que agregarlo, de tal manera que tenemos una K total que es igual a K por Z sobre P, o sea, esta es la ganancia estática total, ¿cierto? Y vamos a definirla como nuestro primer elemento, ¿sí? Entonces, primer elemento a graficar. Entonces, la ganancia estática. Pues obviamente, entonces ya si nosotros conocemos la respuesta en frecuencia para un elemento de ganancia estática, entonces, ¿cómo se grafica? Entonces, la ganancia estática, la magnitud es constante en toda la frecuencia. Y la magnitud, que es igual a 20 logaritmo de la ganancia estática, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá estamos trabajando en... la magnitud la estamos trabajando en decibelios, ¿no? Y en bode acá la fase la estamos trabajando en grados geométricos. Entonces, 20 logaritmo de este valor de ganancia, entonces voy a asumir que digamos que voy a definir aquí la escala, digamos que aquí es, voy a definir aquí, voy a hacerlo acá, 0 dB, voy a definir aquí que sean 20 dB,
aquí que sean menos 20 dB. Bueno, aunque no, mejor lo dejo al revés, para que me quede más amplio acá. Entonces aquí voy a definir, aquí más bien defino que aquí estén 0 dB, aquí 20 dB, aquí 40 dB, aquí menos 20 dB, y aquí digamos que menos 40 dB. Bueno, ¿sí? Y la fase voy a dejar aquí, digamos que aquí 0 grados, aquí menos 90 grados, aquí voy a dejar 90 grados y bueno, aquí posiblemente coincida con 180 grados, ¿no? Entonces, como vamos a graficar inicialmente la ganancia estática, voy a asumir que la ganancia estática sea sencillito, sea igual a 1. O sea, el producto de K por Z por P, digamos que coincidentalmente nos da 1. Entonces, 20 logaritmo de 1, ¿cuánto da? Pues 0. Entonces, la ganancia estática, la magnitud de la ganancia estática es la misma para toda la frecuencia. O sea, un valor de constante tiene el mismo valor de ganancia estática en toda la frecuencia. Entonces, aquí lo grafico. Ahí lo grafico y entonces aquí ya digo, bueno, esta es la magnitud del elemento de ganancia estática. ¿Cómo es la fase? Pues un elemento de ganancia, como ya sabemos, pues no introduce fase. Entonces la fase del elemento de ganancia es 0 grados en todo el rango de la frecuencia. Entonces aquí ya tendríamos pues la fase del segundo elemento, ¿no? Del compensador. Entonces la ganancia estática pues tiene magnitud 0 decibeles y fase 0 grados. La magnitud 0 decibeles porque sale de aplicar 20 logaritmos K sub t. Si K sub t la asumimos que es 1, pues da 0, ¿sí? Por facilidad. Bueno. El siguiente elemento que necesitamos graficar, ¿cuál es? Entonces la idea es graficar el 0. El 0 que está acá. Entonces el 0 tiene la forma S más Z sobre Z, donde Z, ¿qué es? La frecuencia de corte del 0, ¿no? Este es nuestro segundo elemento. Entonces, recordando análisis frecuencial, entonces, ¿cómo graficamos esa función normalizada? De la magnitud, pues la magnitud es ubicarnos en el 0, ¿cierto? Nos ubicamos en el 0, aquí, y se dice que como es un 0 y es de primer orden, entonces su magnitud vale 0 decibeles para frecuencias inferiores a la frecuencia de corte. Si la frecuencia de corte del 0 es Z, entonces quiere decir que la respuesta en frecuencia del 0 para frecuencia, la respuesta de magnitud para el 0, para la función del 0 de primer orden, vale 0 decibeles para frecuencias inferiores a la frecuencia de corte. Y como es un 0, después de la frecuencia de corte, entonces se dice que la magnitud crece con una pendiente de 20 decibeles por década. Las pendientes son positivas para los ceros, ¿no? Entonces, si en el 0 vale 0 decibeles, una década, ¿cuánto es? Pues 10 veces Z, ¿cierto? Pues su magnitud debe estar en 20 decibeles. Cuando esté en 100 veces Z, su magnitud debe estar en 40 decibeles. Quiere decir que de Z a 10 veces Z hemos pasado una década y tiene una pendiente de 20 decibeles por cada década. Entonces acá simplemente tenemos la respuesta, ¿sí? En magnitud, acá las asíntotas en alta frecuencia de la respuesta en frecuencia del 0. Entonces sería la magnitud del 0, ¿sí? La respuesta en magnitud del 0. Ahora, ¿cómo será la respuesta en fase del 0? Entonces, la respuesta en fase del 0, volviendo a los tips, entonces, en la frecuencia de cruce, o sea, en Z, la fase del 0 vale menos 40, vale, pues son fases positivas, ¿no? Para los ceros, vale 45 grados. Entonces, aquí es 45 grados, entonces la frecuencia de cruce vale 45 grados. Una década después de la frecuencia de cruce, la fase se normaliza en 90 grados. Una década después de la frecuencia de cruce, la fase se normaliza en 90 grados. Y una década antes de la frecuencia de cruce, o sea, en 0.1 Z, la fase se hace 0 grados, ¿no? Entonces, haciendo las asíntotas, pues la fase, obviamente, de 0.1 Z hacia la izquierda, la fase vale 0. Entre 0.1 Z y 10 Z, ¿sí? Bueno, ahí más o menos acá, aquí es 45 grados, ¿no? Ahí esta sería la fase, ¿no? El 0 introduce fase positiva.
Y cuando la fase, cuando se avanza o se supera una década después de la frecuencia de cruce, entonces la fase se normaliza en 90 grados, ¿no? Entonces aquí tenemos la respuesta de fase del cero. ¿Cómo se grafica la respuesta en frecuencia del polo de primer orden? Pues es lo contrario del cero de primer orden. Entonces el polo de primer orden tiene la forma P sobre S más P, donde la frecuencia de cruce pues es el polo, ¿no? Entonces, ¿cómo es la magnitud? Entonces, la magnitud, pues nos ubicamos en donde está el polo, ¿no? Entonces, ¿cómo se grafica la magnitud de un sistema, de un polo de primer orden? Pues para frecuencias inferiores a la frecuencia de cruce, o sea, donde está el polo, la magnitud de la respuesta a frecuencia vale cero. Entonces, de aquí para allá vale cero, ¿no? Y después de la frecuencia de cruce del polo, su magnitud decrece, ¿no? Si en el cero crece, en el polo decrece con una pendiente de menos 20 decibeles por década. Es decir, que si aquí está el polo, ¿cierto? Una década después del polo, pues sería acá, debe estar en menos 20 decibeles, ¿no? Y si estuviera por allá en 100 veces el polo, pues sería menos 40 decibeles. Total, que tenemos la asíntota de alta frecuencia de la respuesta en frecuencia del polo, ¿no? Entonces aquí sería la respuesta de magnitud del elemento, ¿sí? Del elemento del polo de primer orden, ¿no? ¿Cómo sería la respuesta de fase del polo? Bueno, entonces la respuesta de fase del polo es, tal igual, es lo contrario de la respuesta de fase del cero, de primer orden. Entonces nos ubicamos en el polo, que es la frecuencia de cruce. En la frecuencia de cruce, o sea, los menos 45 grados, cuando se alcanza la frecuencia de cruce del polo, la fase es de menos 45 grados. ¿Sí? Entonces acá es menos 45 grados. ¿Sí? Una década antes, o sea, aquí sería 0.1 el polo, la fase se hace 0 grados, ¿no? 0 grados. 0 grados. Una década después del polo, o sea, 10 veces P, ¿sí? Acá, la fase se normaliza en menos 90 grados, ¿no? Entonces, un polo varía entre 0 y menos 90 grados, un 0 entre 0 y 90 grados. Si tenemos segundo orden, dos polos irían hasta menos 180, ¿no? Y dos ceros irían hasta 180, ¿no? Eso es aditivo. Entonces, pues ya simplemente unimos las asíntotas de la frecuencia en fase del polo. Unimos acá, bueno, y de aquí para allá, pues, tenemos toda la respuesta de fase del polo. Entonces, como ya tenemos las tres respuestas en frecuencia de cada elemento normalizado, entonces, ¿qué hacemos? Las sumamos algebraicamente. Y al sumarlas algebraicamente, pues, tenemos la respuesta en frecuencia total, ¿sí? La respuesta en frecuencia total de nuestro sistema, ¿no? De nuestro compensador. Entonces, sumamos la respuesta en magnitud azul, verde y roja, ¿sí? O sea, de la ganancia estática, el polo y el cero, y sumamos algebraicamente la respuesta de fase de la ganancia estática, el polo y el cero de primero, ¿no? Y tenemos la respuesta en frecuencia del compensador, ¿no? La respuesta del compensador. Entonces aquí observamos, pues vamos a ver la magnitud, ¿sí? Ubiquémonos en el cero, ¿sí? Entonces, para frecuencias inferiores al cero, ¿sí? Estamos sumando 0 más 0 más 0. Entonces aquí pues ya tenemos la equivalente de la suma de las tres respuestas, ¿no? Entre el 0 y el polo, ¿sí? Entre 0 y el polo, digamos que la respuesta de magnitud del polo y el 0, del polo y la ganancia estática, o sea, la azul y la verde valen 0 en ese intervalo, ¿no? Entonces 0 más 0 da 0, más la respuesta en frecuencia del 0, que es la roja, pues tenemos 0 más 0 más esto, ¿no? Y obviamente cuando ya tenemos la frecuencia entre P y 10 veces el polo, por así decirlo, la respuesta del elemento de ganancia estática vale 0, ¿sí? Y la respuesta en frecuencia, la magnitud del 0, digamos que crece con pendiente de 20 decibeles por década, y aquí crece del polo decrece con pendiente de menos 20 decibeles por década. Como es la misma pendiente, pues nos daría un valor constante. O si queremos hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces lo que se hace es, mire, sumar. Aquí ¿cuánto nos da? 20 dB, ¿no? 20 dB
más 0, pues nos da 20 dB, ¿no? Y aquí nos ubicamos en 10Z, 100Z. 40 decibeles más 0 menos 20 decibeles, ¿cuánto nos da? Pues 40 menos 20 daría 20 decibeles. Entonces ahí tenemos pues ya la respuesta en magnitud, ¿no? Entonces esta es la respuesta en magnitud del compensador, ¿sí? Lo que está en negro. Y la respuesta en fase, pues hacemos la suma algebraica de la respuesta en fase, ¿no? Entonces, para frecuencias inferiores a 0.1Z, ¿cierto? Todas las fases valdrían 0, ¿no? Entonces, de aquí para allá, todo valdría 0, ¿no? Entre 0.1Z y Z, ¿sí? Más o menos sumaríamos 0 más 0 de la respuesta verde y la respuesta azul, más la respuesta en fase que nos da el 0 de primer orden, ¿no? Entonces aquí sumamos 0 más esto, que nos da esto, ¿no? Si nos ubicamos entre el 0 y el polo, ¿no? Entre el 0 y el polo, pues obviamente, digamos que aquí seguimos sumando 0 más lo rojo, pues nos da este punto, y aquí esta distancia que tenemos acá, pues se la restamos a esta porque la azul siempre va a ser 0, entonces más o menos acá nos daría, ¿no? Entonces el punto rojo menos el valor de fase del valor verde, pues nos da la asíntota en frecuencias medias, ¿no? Más o menos nos da un valor constante, ¿no? Y obviamente ya entre el P y 10 veces P, observen que acá en este punto ya la fase del 0 se estabiliza en 90 grados, la del 0 se estabiliza en menos 90, la del polo en menos 90, la del 0 en 90, y la ganancia vale 0, pues obviamente si sumamos 90 menos 90 más 0, pues nos da este puntico, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la asíntota, ¿cierto? Y de aquí para allá pues la fase se normaliza. Entonces esta es la respuesta en fase. Esta es la respuesta en fase del compensador. Entonces, pues ya tenemos la respuesta frecuencial de nuestro compensador en alta fase. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué hace el compensador en alta fase? Pues el compensador en alta fase, desde el punto de vista de magnitud, ¿qué podemos decir? Que las bajas frecuencias las atenúa, las medias pues va amplificándolas y en altas frecuencias amplifica. O sea que podemos concluir que nuestro compensador en adelante de fase es un filtro pasa altas, ¿no? Las bajas las atenúa, las altas las amplifica, ¿no? Bien, desde el punto de vista frecuencial. Y desde el punto de vista frecuencial, ¿cómo es su comportamiento de fase? Ah, bueno, entre la frecuencia del 0 y la frecuencia del polo se obtiene lo que se llama una compensación de fase, phi sub m. Una compensación de fase positiva, ¿sí? Entonces, lo que hace el compensador en el alto de fase es sumar fase, adicionar fase. Por eso se llama compensador en el alto de fase. Porque entre la ubicación donde está el 0 y la ubicación donde está el polo, se entrega fase al sistema, ¿sí? Se le suma fase. Entonces, por eso el objetivo del diseño del compensador es establecer dónde está el 0, dónde está el polo. ¿Para qué? Para que en el intermedio entre esos dos, entre el 0 y el polo, se entregue la máxima cantidad de fase para garantizar que el sistema que se coloca en cascada, así la planta que se coloca en cascada en el controlador, incremente, por así decirlo, su margen de fase y cumpla con las condiciones dinámicas de operación del sistema. Entonces, conclusión, compensador en el alto de fase, ¿qué hace? Filtro pasa altas, o sea que tiene una excelente respuesta transitoria, ¿sí? Pero en régimen permanente no es muy buena, ¿sí? Por eso, porque amplifica altas frecuencias, ¿no? Entonces puede llegar a amplificar altas frecuencias. Pero tiene buena respuesta en transitoria. Eso implica que el ancho de banda se incrementa, ¿sí? Mucho incrementa el ancho de banda gracias a ese comportamiento pasa altas. Y segundo, suma fase, suma o compensa fase entre la ubicación del 0 y la ubicación del polo. Esa es la conclusión, ¿listo? Bueno. Bien. Entonces, pues esto es lo que normalmente, ya pues simulado, ¿no? Ya lo hice asintóticamente anteriormente, pero acá ya simulado, pues esta es la respuesta en magnitud, ¿cierto? Entonces, un filtro
pasa altas, y aquí, digamos que por aquí está el cero y por aquí está el polo, aquí se tiene la máxima compensación de fase. Y esa máxima compensación de fase se presenta en una frecuencia que se llama la frecuencia de máxima compensación de fase. La frecuencia de máxima compensación de fase, como esta es una escala semilogarítmica no lineal, pues es como si fuera un promedio no lineal, ¿sí? La raíz entre el producto del cero y el polo más o menos nos da la frecuencia de máxima compensación de fase. En la frecuencia de máxima compensación de fase es donde se entrega la máxima fase del compensador en adelanto de fase. ¿Listo? Bueno, y obviamente pues nosotros ya sabemos que nuestro compensador, voy a dejarlo acá, el compensador en adelanto de fase, tiene la forma K sobre alfa por S más 1 sobre T sobre S más 1 sobre alfa T. Obviamente si el 0 es 1 sobre T, ¿cierto? El 0 es 1 sobre T y el polo es 1 sobre alfa T, ¿cierto? Pues nos quedaría 1 sobre T cuadrado alfa, luego omega M, esto lo vamos a utilizar más adelante en el diseño, es igual a raíz cuadrada de T cuadrado, pues es T por raíz de alfa, ¿no? Raíz de alfa. Bien, muchachos, pues en conclusión, nosotros vamos a diseñar un compensador en adelanto de fase, que es esta función de transferencia, que ya sabemos que, bueno, que amplifica en alta frecuencia, que digamos que en una frecuencia de máxima compensación de fase suma fase positiva, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando se conecta con la planta, ¿sí? Y se realimenta. Entonces, el resultado de la respuesta del sistema ya a lazo cerrado con este compensador, ¿qué hace? Tiene las siguientes ventajas. Mejora estabilidad a lazo cerrado, o sea, garantiza márgenes de fase y márgenes de ganancia positivos. Frecuencia de corte más grande, o sea, ancho de banda más amplio, ¿cierto? O sea, que y como la relación inversa entre ancho de banda y tiempo es inversa, entonces a mayor ancho de banda, tiempo de respuesta más pequeñito, más rápido, ¿sí? A lazo cerrado. ¿Gracias a qué? A que es un filtro pasaltas, ¿no? Respuesta transitoria rápida, o sea, quiere decir que su respuesta en régimen transitoria es muy buena. Su respuesta en régimen permanente, pues esta es una de las ventajas, no es tan buena, ¿sí? ¿Por qué? Porque como es un filtro pasaltas, puede amplificar altas frecuencias, ¿no? Entonces en régimen permanente puede presentar ruidito. Atenúa ganancia en bajas frecuencias, pues un filtro pasa altas. Y precisión no se afecta, o sea, si nosotros seleccionamos bien el valor de K del compensador, vamos a asegurar condiciones estáticas de operación muy buenas. O sea, el valor de K garantiza la precisión del sistema. O sea, un error en estado estacionario muy bueno. Entonces, muchachos, dejamos así por hoy. La próxima clase que vamos a hacer, les voy a describir el procedimiento del diseño del compensador en el adelanto de fase y una vez lo explique, vamos a hacer un diseño, ¿no? El tema es que la otra semana, pues, abordaremos el atraso y adelanto de fase, atraso de fase y adelanto atraso de fase, para ya terminar la temática y que ustedes tengan las herramientas para desarrollo de la guía de laboratorio, ¿no? Bueno. Entonces, muchachos, no sé si tengan alguna pregunta adicional.